En primer lugar, dar los buenos días y agradeceros vuestra presencia. Vengo de la UCLM y de la Universidad de Granada a presentar mi trabajo de fin de máster. Fue dirigido por el profesor Gregorio Carrasco Serrano y Isabel Fernández y trata sobre, he decidido mantener en el PowerPoint el título original, que es Guerra y Poliorcética en España romano-republicana, los contextos de la Segunda Guerra Púnica y el Verano Numantino. Claramente en él intento buscar, digamos, esos principales puntos donde se utilizó armas avanzadas de artillería, así como no consideradas de artillería, como arietes, tomas de asedio, etc., lo que es la poliorcética en conjunto, y analizar los distintos sistemas defensivos y ver cómo funcionan y cómo responden frente a estos ingenios, y sobre todo intentar ver los sistemas de defensa que hay en la península ibérica y cómo responden esos mismos hacia los influjos, hacia estas armas traídas desde el Mediterráneo central, en un primer momento por griegos y púnicos, que luego son adoptadas por Roma y que tanto uso da de ellas. Decir que el sonar hispano es muy rico en cuanto a estos artilugios, y especialmente concentra la mayor parte de lo que son los de periodo republicano, sobre todo derivado del hecho que supone la conquista, Primero en la Guerra Púnica, por así decirlo, que es donde se enfrentan las dos grandes potencias en España, y principalmente los grandes púnicos, pero rápidamente se hacen con ellos los romanos, y luego derivado de lo que son las guerras ibéricas, de ahí que haya buscado ese gran icono que es Numancia, que tanto quiero, y que decidiese dedicarle un capítulo. Y finalmente lo que son las guerras civiles, de las cuales las hemos dejado un poco más apartadas. Lo único decir que el desarrollo de la poliorcética va de la mano del desarrollo de las ciudades como tal y de la necesidad de controlar unos núcleos poblacionales, y la necesidad de ese control hará que se busquen nuevos ingenios y nuevas técnicas para poder asaltarlos. De ahí que empiecen a aparecer las primeras máquinas complejas, y luego, superado las armas del lanzamiento, los arcos de lanzar proyectiles, se verán superadas, no llegarán a adquirir las distancias necesarias, y entonces veremos cómo el hombre buscará nuevos ingenios que les permitan acumular fuerza para conseguir lanzar proyectiles cada vez más pesados, más lejos, y cómo esas mismas armas cada vez siguen haciendo más simples. En primer momento voy a hacer un recorrido por el tema de las piezas de artillería, un poco para poner a la gente un poco en situación. Se dividen en dos modelos, principalmente no torsión y torsión. Las de no torsión siempre son como las más antiguas, aunque veremos que perduran, incluso mantienen, y a veces incluso se intenta reinventar utilizando nuevos materiales como es el acero, sustituyendo la madera, ya en época romana sobre todo. Y luego tenemos las de piezas de torsión, que está en toda su energía de lanzamiento de un resorte trenzado, hecho principalmente de cabellos, de soga y principalmente de lo que son los tendones, especialmente los de las zonas bajas de las muñecas de los animales, caballos y bueyes principalmente. Y luego, los diseños experimentales, que les he dado un punto porque me parecieron bastante interesantes, ¿verdad? Cuando lo descubrí, y me costaron incluso entenderlos algunos, pero ya lo veremos, son bastante complejos. El primero es el astrafetes, sobre todo visto en los ejércitos macedónicos, de nada más que mencionarlo, y es simplemente un arco con un sistema para cargar, apoyado en el estómago, de ahí casco del griego. Y luego tenemos los dos modelos experimentales, son el A y el B. Tenemos el Heródoton y el Chacotón, y es decir que del número B, el Heródoton extrae la fuerza de lo que es un pistón de presión, acumula el aire y por la fuerza expansiva del aire dispara. Y el número A, que es la letra A, realmente lo extrae de dos resortes de presión como si fuesen ballestas. Yo cuando no lo comprendí hasta que vi el diseño, y me recordaba realmente a los sistemas de amortiguación que utilizan vehículos antiguos nuestros, son como dos ballestas que hacen presión y lo lanzan. Me resultó bastante interesante, y me gusta siempre enseñarlos. No son muy conocidos, y claramente su difusión fue nula, porque no eran muy costosos de fabricar y no eran tan funcionables. El verdadero sistema que se terminó imponiendo será el sistema de torsión. Aquí tenemos las dos principales armas, en este caso. Tenemos la Onager a la derecha, y a la izquierda tenemos la Scorpio, que es un modelo de catapulta, y decir que dispara proyectiles de flecha. Es un poco, el término tiene sus complejidades, porque claro, dispara flechas, pero es una catapulta.
En el siglo III o IV se producirá una inversión de términos y lo que es la catapulta, lanzadora de flechas, pasará a ser la que realmente lanza proyectiles pétreos. Así que es un poco complejo a entender, sin embargo, yo voy a llamar siempre a lo que es la Scorpio catapulta y es lanzadora de flechas para evitar errores a la hora de entender la exposición. Y bueno, decir que la Scorpio sobre todo es más antigua, será sustituida ya durante el Imperio ya bastante avanzado por la Quirobalista, y la Onager ya es de época imperial, que bueno, su sencillez hizo que se impusiera debido a que solo tiene un resorte de torsión, mientras que la Scorpio tiene dos, y el problema que tiene es que los dos tienen que tener la misma potencia y tienen que estar exactamente calibrados para que el disparo en sí salga correcto. Así que la Onager, al tener solo uno, pues claro, prescindía de un ingeniero detrás que supervisase la construcción de las máquinas y bueno, pues a la larga su funcionalidad se impuso, ¿no? Ya las he puesto dos ejemplos, de Torre de Asedio y Ariete, hay más, Troyeno, hay muchos más, pero realmente son los dos más emblemáticos. La Torre de Asedio realmente es compleja porque se convirtió en la base donde instalar cualquier tipo de maquinaria, desde escorpios, balistas, todo, y bueno, abajo normalmente se dotaba incluso con un Ariete. Es la perfecta máquina de acercamiento y para entrar en combate frente a una muralla enemiga. Y bueno, pues el Ariete encima tengo la foto de Soria, que estaba en Garre, que bueno, este año me llevo una sorpresa al no encontrármelo allí. Y bueno, el hablar que el solar hispano ha sido muy fructífero en cuanto a piezas extraídas y de verdadera calidad. Podemos ver realmente los bastidores con los restos de los resortes. Falta el material de madera que se ha perdido y el tejido del tendón y tal para hacer el resorte, pero bueno, son piezas magníficas. En una tenemos la de Alpurias, en el otro lado la de Camión Real. La de Camión Real es excepcional y la de Alpurias es muy buena, fue la primera identificada como tal, y la verdad que son magníficas y bueno, pues nos sitúan, ¿no?, en la cabeza de piezas de época republicana. Decir que estos influjos orientales que provienen realmente de Oriente, pues, innovados desde el periodo acadio, fue cuando nacen, fueron trasladándose con el paso del tiempo, pasaron a los griegos, que nos desarrollaron, los fenicios también por su lado, y fueron las dos vías de entrada. En primer lugar tenemos la griega. El cinturón puritano fue principal para la introducción de estas nuevas innovaciones, y bueno, pues podemos ver aquí incluso sus sistemas defensivos, que en un lado tenemos la foto de Ampurias con lo que son las murallas apuritanas, torres avanzadas, tramos de cremalleras sinuosos para evitar que los proyectiles impacten lo más frontalmente, porque claro, un proyectil a la larga puede ir dañando la muralla al hacer planos inclinados y líneas de cremallera sinuosos o adelantando las torres. No solo conseguimos una mayor capacidad defensiva creando un epicampo defensivo, sino que encima conseguimos una mayor reflexión de los proyectiles o incluso del acercamiento de torres, y entonces nos es mucho más fácil de defender. Abajo tenemos un Yesret, el poblado de Yesret, y bueno, pues ahí se puede ver un claro ejemplo de una adaptación libre. Ahora, el debate sigue abierto en cuanto a si los ibéricos controlaban realmente estas innovaciones plenamente en el sentido de poliorcética, ¿no?, de conseguir defender con estos sistemas defensivos y emplear incluso catapultas, porque realmente al adelantar las torres conseguimos mayor capacidad de flancos y buscando justamente el lado derecho, que es por el que pueden encajar un proyectil, por el que pueden eliminar a un soldado. Por el lado izquierdo no lo van a encontrar, tienen un escudo, pero buscan ese flanco. Y con el adelantamiento de las torres lo encuentran, sobre todo con el torre de tipo pentagonal, que es el claro icono de la defensa de los sistemas defensivos poliorcéticos. El caso de Villastret es interesante, aunque la mayoría son circulares y cuadradas, pero sí que lo adelantan. Ahora, la cuestión es, ¿conocían ya los íberos este sistema de defensa y tal? ¿O por el contrario no? Ahí está el debate abierto, ¿no?, entre García Alonso y bueno, Quesada y Moret, que defienden lo contrario, que incluso pueden llegar a ser meramente rituales o de prestigio social estos sistemas de defensa. En el caso por vertiente púnica, pues bueno, pues enseñar nada más que los sistemas defensivos. Aquí tenemos el de Cartagonova, que sería este de aquí. Podemos ver un sistema complejo de casamatas, esta es la muralla de Milagrosa, y aquí tenemos el castillo de Línea Blanca, y bueno, esto es las últimas investigaciones en el Molinete, que han sacado parte de lo que es la muralla de la Asdrúbal, de la ciudad de Asdrúbal o de su defensa. Y bueno, pues podemos ver un poco esos conceptos poliorcéticos, ¿no?, de defensa, de creación de sistema de casamatas, sobre todo, y bueno, incluso con sistemas hidráulicos dentro incrustados. Decir nada más que de ellos esto, y bueno, son las innovaciones puestas de manifiesto, sobre todo en las guerras públicas. Pero entrando en la cuestión que más nos interesa, que es la del Valle del Duero y en especial de Numancia, que es donde bueno, pues, he dedicado yo tiempo y tal, pues
Decir, bueno, no quiero entrar en primer lugar en cuestiones del debate de número de campamentos, etcétera, y de las cuestiones de las posibilidades que hay y tal. Solo quiero ver el análisis, ¿no? Analizar de qué manera pueden defenderse, o si realmente buscaban una defensa de este tipo, o qué defensa puede hacer las mismas murallas de Numancia, ¿no? Cómo se pueden utilizar y si podrían haber, en un hipotético ataque ofensivo con todo tipo de fuerza, haber frenado un ataque de estas características. Bueno, las murallas, decir que presentan realmente casamatas, son irregulares, pero sí, se pueden considerar como tal. Incluso podemos ver que hay algún plano, hay como una especie de torreón piramidal, que yo realmente lo veo como un apéndice de la muralla realmente, pero vemos un interés, ¿no?, de proteger las entradas, incluso buscando la forma en recodo, bastante, que es una medida muy cogida, ¿no?, para el tema de la poliorcética, ¿no?, buscar cubrir esos puntos débiles. Y bueno, pues aquí sí que se ve una intencionalidad de hacer una protección a la puerta. Y decir también que las torres son avanzadas, redondas, aunque no son lo mejor, pero bueno, al ser redondas no presentan un plano recto y lo que son los impactos son amortiguados mucho mejor que las torres cuadrangulares. Y nada más decir también que bueno, hay también muros adelantados, muros avanzados, o restos de ellos, lo que parece ser muros avanzados, que bueno, ofrecen una buena defensa de la muralla principal, y que bueno, es una medida también poliorcética. Lo único que no aparecen son poternas, como en el caso de otros poblados ya en el ámbito íbero, no celtíbero, pero bueno, la poterna realmente es quizás la estructura que mejor se ajusta al sistema de defensa de estas comunidades, ¿no? Incluso entre íberos y celtíberos, pienso que hacían más bien una defensa ofensiva, digamos, que es buscar salir y pillar por sorpresa al enemigo. Es más, las continuas incitaciones de los celtíberos a Escipión demuestran que buscan el combate cada cuerpo abierto, realmente a campo abierto, y la verdad es que es interesante por eso, porque realmente quizás estas murallas nunca fueron planificadas con una intención de defensa, ¿no? Realmente ellos, su defensa es el territorio, ellos salen a pelear cuerpo a cuerpo para defenderse. Sin embargo, las murallas, por ese mismo sistema, no tendrían lógica. Realmente se podrían encuadrar en un tipo de defensa frente a asaltos inesperados, sobre todo. Y bueno, pues cuando llega a Roma se encuentra con esta muralla, pues claro, ellos se verán metidos detrás de sus murallas porque será la única manera de frenarlo, ¿no?, de intentar frenarlo. Aún así, veremos cómo no dejan de plantar cara a campo abierto, ¿no? Y la verdad es que me honra decir que de la distribución de los campamentos y tal, el batallón de Renieblas a mí me parece bastante interesante para meterlo dentro de la misma circunvalación escipiónica. Me pareció bastante probable su incorporación a la misma, debido no solo ya no dentro de un ámbito funcional bélico, sino como un puesto retrasado desde donde mandar suministros, almacenar víveres, todo tipo de cosas, incluso de reagrupamiento o de vigilancia de un posible punto, una vía de escape. Realmente se ubica muy bien dentro de esa misma posición, y es más, si vemos el número de horras que tiene el campamento número 5, encaja perfectamente en ello, ¿no? Tanto granero viene a suponer, ¿no?, una necesidad grande de abastecimiento. Y bueno, pues las alternativas al circunvalatio, pues es por mencionarlo realmente, porque es ante la duda, ¿no?, de la raza de Suerta, pues se planean distintas posibilidades, pero realmente no sé yo hasta qué punto. Realmente pienso que hay que dejar un poco el tema de los números, ¿no?, y de buscar campamentos y tal, para centrarnos en otras cosas, porque si los hay que saldrán con tiempo y investigación, todo sale. Y bueno, pues hablar de Peñarredonda, a mí me interesa bastante este campamento porque sería el único que tendría capacidad de ataque, ¿no?, directamente sobre la ciudad zarébaca, por su cercanía y sobre todo por la distancia que puede cubrir estos ingenios mecánicos que antes hemos visto. Es la única posición, y de por sí presenta baterías para situar las mismas estas máquinas, ¿no? E incluso, bueno, pues en la descripción se habla de que todo el perímetro de la circunvalación tendría torres con 2 pisos, en el piso de arriba un sistema de llamadas, ¿no?, de aviso por si atacaban una sección exacta, y en el piso intermedio estaría equipado con armamento poliorcético, ¿no? Es decir, hay menciones en las fuentes, hay pruebas arqueológicas. Realmente la poliorcética, en lo que es el uso de maquinarias, sobre todo de lo que es torsión traída por los romanos, fue importante aquí. Lo que no me acaba de encajar realmente es hasta qué punto Roma buscó, ¿no?, una defensa continua para hacer caer a lo que es la ciudad zarébaca. Realmente tenía demasiados hombres, 50.000, 60.000 hombres, eran muchas cifras para estar recluidos frente a un número muy grande
reducido de fricciones, ¿no? Así que yo personalmente me inclino por una versión distinta. ¿Hasta qué punto es un cerco completo o es un cerco imparcial? No sé hasta qué punto llega a interesarnos el fortificar, ¿no? El hacer un cerco completo. Si realmente, buscando los principales puntos, se puede defender todo, porque Numancia se vale de los ríos, del Duero y tal, se vale a modo de fosos y de su topografía para defenderse, pero ¿hasta qué punto necesita el cerco del Escipión, que utiliza esos mismos ríos como fosos, una fortificación completa alrededor? Quizás se pueda cubrir con el uso de hombres, movimiento y un epicampón defensivo, como se ha visto que utilizaban en los poblados y en sistemas defensivos, se puede conseguir cubrir toda una línea. ¿Hasta qué punto? Y yo veo realmente eso, ¿no? Que el control de los recursos y el utilizar la artillería ya no de una forma tan pasiva como sugieren las fuentes, sino quizás un poco más ofensiva para cubrir distancias, para dar cobertura, ¿no? al ejército, ¿no? Roma estaba en posesión de esos conocimientos, fácilmente podría utilizarlo, y si hay un número tan grande como parece de estos ingenios, pues y se les da tanta importancia, posiblemente esté relacionado. Decir que de la foto es la línea Albano que baja al río, controlando, ¿no? esas materias primas como es el agua, y bueno, decir que su construcción pues, es bastante interesante, porque estamos hablando de un sistema de plecto, 2 líneas de piedra, y dentro lleva una espina reforzando. Ese sistema funciona bastante bien con policéticas, debido a que no solo da la base necesaria para albergar estas máquinas, sino que además es sumamente resistente. Pongamos un ejemplo: en el caso de que uno de estos dos lados, de estas dos caras de piedra, caiga, no pasa como en un sistema normal, compactado, sin espina, que se cae formando una terrera y que permite un fácil acceso a las murallas. No, no, esto se cae, forma una pequeña terrera porque dentro tiene una espina y fortifica más. Y no llega a caer, con lo cual crea una forma irregular que encima se queda en pendiente y puede rechazar lo que es proyectiles y todo tipo. La verdad, se ajusta perfecto este sistema de construcción a un tipo de muralla para defenderlo, para tener una defensa eficiente contra máquinas. En este caso está siendo utilizada para atacar, pero realmente es muy funcionable junto con el de Casamatas, y con un trazado de cremallera es muy viable para hacer una defensa eficiente. Y sin extenderme más, muchas gracias. Y os dejo con una buena muestra de esta tierra que tanto he querido yo y que tanto me han hecho querer allá en Soria.